Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, aleluya, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Agua de vida, agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Cantemos juntos al Señor. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más. Y canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor y el Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Y decimos rápido, canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Nuevamente decimos, canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se goza
Aleluya. Gloria al Señor. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Aleluya. Dale gloria, dale honra. Gloria a ti, Señor. Pronto veremos al Señor. ¿Cuántos se gozan? Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Te amamos, anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos verte a ti, Señor. Anhelamos amarte como tú nos amaste, Señor. Anhelamos seguir adelante, Señor, sin ver a cualquier lugar, Señor, más que a ti. Hoy queremos glorificarte. Levanta tus manos y dile: Señor, yo anhelo seguir tu camino. Yo anhelo, Señor, estar en tus caminos, en tus mandamientos. Anhelo, Señor, verte cara a cara, amarte solo a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Y hoy te decimos, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Oh, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Oh, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Digámosle juntos: seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor, sabemos que el enemigo siempre va a estar estorbando, siempre va a tratar de oponerse a nosotros, Señor.
pero llénanos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que la iglesia se pueda levantar en fe, Señor. Que la iglesia se pueda levantar victoriosa, Señor, y hacerle frente, Señor, a las puertas del Hades. Que la iglesia prevalezca, Señor. Ahora levantamos un clamor para que un avivamiento venga a nuestra iglesia, Señor. Anhelamos un toque de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de poder, así, Señor, como lo hizo en Pentecostés. Señor, llénanos de ti, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción fresca, Señor. Cada uno de nosotros necesita del poder del Espíritu Santo, Señor. Esto no es algo reservado para los líderes, para los pastores. Esto es algo, Señor, que cada cristiano lo puede experimentar, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos autoridad, Señor. Que hoy podamos tomar esa autoridad que ya nos fue entregada, Señor, para poder glorificar tu nombre en este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Señor me los bendiga a cada uno, mis hermanos. Gracias por esa hambre que tienen de conocer más de la palabra de Dios, especialmente sobre la persona más bella que puede existir, nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerde que durante estos días estaremos todavía siguiendo este estudio hasta el día jueves. Así que manténgase con esa disposición en su corazón de aprender más de la persona de Cristo, nuestro Salvador. Y desde ya, hermanos, todo lo que aprendamos debemos de comunicarlo para que otros también tengan la hermosa oportunidad de conocer más del Señor. Como hemos estado diciendo repetidas veces, las palabras de Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, la fe correcta en la persona de Cristo es la válvula por donde la obra del Espíritu Santo va a intervenir. Si no tengo esa fe correcta, no debo de esperar la intervención por parte del Señor. Muy bien, abra su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 14 versículos para poder comprender un poco el contexto de lo que vamos entonces a analizar ahora con la ayuda del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Precioso Dios, te alabamos, Señor, en esta hora. Abrimos nuestro corazón de par en par para que seas tú, Señor, hablándonos, instruyéndonos. Abre nuestro entendimiento para que podamos echar mano, Dios, de estos recursos inagotables que hay en ti. Ayúdame, Señor, a poder entregar este estudio de tu palabra
sé tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento, rompiendo cualquier esquema que no es tuyo, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, desde ya saludo ese poderoso avivamiento en la iglesia, Señor. Gracias. Me anticipo a esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El estudio de esta hora va a ser basado en una verdad que leímos en el versículo 1, que está amplificada en los versículos que siguen, pero que tiene una conclusión en el versículo 14. Por eso vamos a hablar sobre la encarnación del Verbo. Para poder comprender lo que dice aquí la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa el verbo? Viene de una palabra original griega que es logos. En algunas traducciones no se traduce como verbo, pero se traduce como palabra. Podemos leerlo de esta manera. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando se habla de verbo, tiene que ver con la palabra que acciona, ¿no? Pero igual es correcto, ya sea tanto verbo como palabra. Entonces, ¿cómo ellos comprendieron? Estamos hablando de la cultura, y es aquí donde tenemos que entrar dentro de la cultura, tanto hebrea como griega, para ver cómo es que ellos entendieron este versículo de la palabra. Cuando escuchan o cuando leen, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, vamos a ver cuál era la percepción que tenían, por ejemplo, los filósofos y también religiosos dentro de la cultura judía, para poder saber cómo ellos lo entendieron y cómo es que ellos asimilaron este mensaje. Entonces, una de las cosas interesantes es que dentro del pensamiento hebreo sobre lo que era el logos, ¿no? Ahora vamos a hablar y vamos a enfatizar la palabra griega, logos, para que nos metamos en esa cultura. Entonces, ellos concebían que la palabra de Dios era su autoexpresión activa, es decir, ellos veían el logos como la expresión activa misma de Dios. Y no solo eso, sino que era la revelación de sí mismo a la humanidad. Entonces los judíos consideraban el logos como la revelación misma de Dios hacia la humanidad. Ahora, por medio de la que a través de una persona recibe la verdad acerca de Dios, sino que se encuentra, ellos lo veían así. Ese logos es por el cual la persona podía tener un encuentro cara a cara con Dios. Entonces, teniendo ellos en mente esto, ya que a lo largo de la Escritura y también dentro de la filosofía hebrea, como también dentro de la teología que ellos manejaban, había un término que se conoce como memá, es una palabra hebrea, en el cual ellos la utilizaban cuando se refería, por ejemplo, a la manifestación de Dios, a través, por ejemplo, de la teofanía del ángel de Jehová o la sabiduría de Dios, expresada en el libro de Proverbios 8:23. Cuando usted lee el libro de Proverbios, capítulo 8, ahí se habla de una persona, no de un concepto. Entonces, la percepción o el conocimiento que tenían los judíos acerca del logos no era otra cosa que una persona en la cual estaba la sabiduría, y que a través de esa sabiduría podíamos tener un contacto cara a cara con Dios, porque era la misma expresión o esencia de Dios mismo. De ahí que, por ejemplo, cuando la Biblia habla aquí, en el principio era el Verbo, quiero que ustedes vayan haciendo un análisis, un comparativo del concepto filosófico y también teológico que tenían los judíos con el término o la declaración bíblica sobre el Verbo. Entonces, cuando ellos escuchan
que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Entonces lo que ellos prácticamente, ellos están asimilando que el Logos es la forma corpórea de toda la revelación de Dios en la Escritura. Ellos así lo veían. Es la revelación exacta misma de Dios. Entonces cuando ellos se escuchan decir, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios. Vea esto, era en el principio. Eso significa que tiene que ver con la eternidad, pero a la vez, especialmente al llamarlo verbo o logos o palabra, Juan va más allá del concepto judío porque implica que ese logos no había sido creado, sino que Él es el creador. De ahí que entonces los maestros del judaísmo ponían énfasis en que Dios había creado todas las cosas por medio de la sabiduría, es decir, por medio del logos. Porque para ellos el logos era la sabiduría encarnada. También le llamaban a ese logos, le llamaban lo que es en sí la ley. Entonces, cuando nosotros vemos acá que ese concepto que ellos tenían ahora unido a la palabra de Dios, entonces ellos sabían que era una persona. Oiga esto, los judíos dentro de su cosmovisión, tanto filosófica como también teológica, ellos sabían que el logos era una persona, donde Dios se revelaba en toda su esencia y comunicaba a los hombres el conocimiento exacto, absoluto, pleno de Dios. Ahora, pregúntese, ¿cómo es que ellos, al escuchar esta palabra, pueden entender que el versículo 14 dice, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros? O sea que ellos empiezan a ver que ese Logos del cual ellos decían que es una persona distinta a Dios el Padre, ahora este Logos se hizo carne. Ahora entremos a lo que los griegos consideraban. Entonces, en cuanto a lo que es el logos. Entonces, porque tanto para judíos como también para lo que eran los griegos, la palabra logos era muy común. De hecho, cuando se habla del logos, no es otra cosa que la razón o la palabra en esencia, solo que la palabra logos dentro de la cultura griega, ellos lo usaban, por ejemplo, en el pensamiento filosófico, era considerado especialmente dentro de la misma literatura como una palabra hablada, centrada en su significado, es decir, o en una razón. Entonces, cuando ellos usaban la palabra logos, se refería a algo que era razonable, que era no solo la razón, sino que era la causa por la cual existen las cosas que hay en la tierra. De ahí que entonces ellos empiezan también a utilizar la palabra logos, porque de hecho la escritura, cuando habla de logos, viene de una raíz logo, no logos, ¿no? El logo viene a ser una palabra muy antigua que implica hilvanar. ¿Cuántas hermanas que están aquí alguna vez han oído esa palabra cuando su mamá les dijo van a hilvanar? Algunas jóvenes no saben lo que significa. Así que les dejo una tarea para mis amadas abuelas, que les enseñen a sus hijas a hilvanar. No les digan que es ahora, en casa les dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, esa palabra hilvanar, que no es otra cosa que etimológica o literalmente significa poner lado a lado. Es decir, hablar palabras para expresar una palabra tras otra, para expresar una opinión. O sea, hilvanar una palabra que se convierta aquello en algo razonable. Por eso, ellos cuando hablaban de logos, habla de una razón. Entonces,
Por eso que ellos lo abrazan, este término, como el principio racional. ¿Se acuerdan? Quiero que entendamos esto. Los griegos consideraban esta parte como, digamos, lo que era lo razonable, lo demostrable. Entonces, los judíos lo veían con términos de sabiduría. Entonces, ahora llega a lo largo de la historia griega, esa palabra y esa percepción llegó a este punto. Y era que ellos consideraban que logos, oiga esto, era la razón o la mente que gobierna todo el universo. Entonces, ahora ellos van a ese nivel. Ya no es solamente lo razonable en el mundo humano, sino por qué existe todo lo que existe. Hay una razón o una causa por la cual están las cosas que nosotros observamos. De ahí que entonces encontramos algunos filósofos griegos que empiezan, especialmente algunos presocráticos, que empiezan a hablar acerca de este logos. Por ejemplo, Heráclito dijo que el mundo, como un flujo, todo está cambiando continuamente, no hay caos porque todo sucede conforme a logos. Detengámonos aquí. Cuando Heráclito en el año 560 antes de Cristo, estamos hablando que venía a ser contemporáneo, uno de los profetas menores. Podemos hablar de Ageo, de Joel y otros profetas. Entonces, este hombre llegó a decir que ese logos, que dentro de la cultura hebrea hablaba de sabiduría, pero una sabiduría que estaba en una persona distinta al Padre, pero que era divino. Ahora, en el mundo griego, entonces ellos decían, hay algo allá afuera que se llama logos, que el mundo está cambiando continuamente, pero no hay caos. Y ellos decían que no hay caos, decía Heráclito, porque todo sucede conforme al logos. Es decir, ese logos para él era soberano, era que estaba reinando o gobernando esa mente. Vemos, por ejemplo, otro de los filósofos, como era Anaxágoras, usa esta terminología para referirse que el logos era una mente que todo lo gobierna. Interesante. Por favor, no pierda el versículo de Juan 1:1, en lo que vamos hablando sobre la opinión tanto de los filósofos y religiosos hebreos como también dentro de la cultura griega. Vemos, por ejemplo, a Platón. Platón decía, el logos mantenía en órbita los planetas, estaciones, mareas y tiempos. Está hablando de que hay un orden, pero ese orden lógico, razonable en la Tierra, tiene una causa. Es que el logos lo está dirigiendo todo. En otras palabras, el logos ha puesto leyes que gobiernan la tierra. Ellos no sabían que era el logos. Es decir, era una mente, una razón que no sabemos quién es. Filón de Alejandría. Filón de Alejandría llega un poco más cercano a los conceptos bíblicos porque este hombre tenía también, era un hombre que nace de una pareja que por parte de uno de sus padres era hebreo y griego, ¿no? Entonces, en esa concepción que él tenía, y era un filósofo dentro de las más grandes universidades que había en aquel entonces, Alejandría, donde estaba la biblioteca más impresionante que alguien se pudiera imaginar. Estamos hablando de miles y miles de libros. Era prácticamente lo que es el centro de la educación en aquel entonces. Entonces, Filón de Alejandría, él dice, el logos es el piloto del universo y gobierna todas las cosas. El logos, oye esto, es el sumo sacerdote que pone las almas ante Dios. Wow. Entonces ya empieza a acercarse a una área totalmente distinta a los demás. Pero vemos también cómo los estoicos, en una de las ramas de la filosofía en el tiempo, por ejemplo, del apóstol Pablo, en el tiempo del Señor Jesucristo,
vemos a los filósofos epicúreos también, pero vemos los estoicos. Entonces esta parte de la filosofía, ellos utilizaban la palabra logos para referirse al alma del mundo, lo cual ellos llamaban anima mundi. O sea, el alma del mundo, está diciendo, es sencillamente la vida que le da existencia a todas las cosas. Vemos también a Marco Aurelio, este emperador, donde él dijo estas palabras, utilizó la palabra logos para referirse al principio regenerador el principio generador en la naturaleza, es decir, la causa de todas las cosas que existen. Entonces, si vamos a esta, digamos, esta percepción que tenían estos filósofos griegos, como también la filosofía hebrea, como la parte, digamos, teológica que manejaban los judíos en ese entonces. Entonces esto nos lleva a ver que por ejemplo, los filósofos griegos habían puesto énfasis que el ideal era aquello que era invisible y eterno. O sea, para ellos no había otra cosa más que, digamos, aquello que pudiera ser, digamos, invisible y a la vez eterno. Por eso que ellos, cuando hablaban de logos, ellos realmente lo que hacían era prácticamente ver algo que estaba allá, pero que no necesitaban verlo. Ahora, los judíos, por el contrario, los judíos ponían énfasis en que un ser humano no podía, por supuesto, convertirse en Dios, por lo cual no consideraron que Dios se podía convertir en un ser humano. Entonces, para los judíos decían, no, Dios no puede venir a tomar forma humana. Los griegos decían, sí, el logos es alguien divino, es algo invisible, pero no necesitamos verlo para creer. En otras palabras, ahora, cuando vemos esta declaración bíblica inspirada por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que toma esa palabra logos para poder abrirle la mente tanto al pueblo de Dios como al pueblo gentil, pueblo hebreo y pueblo gentil, donde reúne todo el pensamiento globalizado de la humanidad en aquel entonces. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, llegamos aquí a ver algo que realmente vino a sorprender y a sacudir la mente y el corazón de todos ellos. ¿Cuándo? Dice ahí en el Evangelio de Juan, en el versículo 14, donde habla acerca de esa encarnación. Cuando dice en el versículo 14, y aquel verbo, oiga esto, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para los filósofos era alguien invisible que estaba allá, era eterno, pero no sé quién es. Para el pueblo hebreo era una sabiduría por la cual Dios hizo todas las cosas, una persona que es diferente al Padre, pero que es Dios. Ahora viene la declaración maravillosa, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando dice y fue hecho carne, ahí está hablando de la encarnación, Dios tomando forma humana, y dice y habitó. La palabra griega habitar viene una palabra que etimológicamente en el griego significa tabernaculizó. Es decir, que así como Dios en el Antiguo Testamento se manifestó a través del tabernáculo para estar en medio del pueblo, así Dios tabernaculizó en la persona de Cristo para estar con nosotros. O sea, que
Dios lo que está diciendo al mundo filosófico griego: oigan, ¿quieren saber quién es el que mantiene las estaciones y las mareas y no hay caos porque todo sucede conforme a logos? ¿Quieren saber quién es el sumo sacerdote que pone en una buena relación las almas con Dios y que no hay caos porque todo sucede conforme a logos? Lo que no supo Platón, lo que no supo Aristóteles, lo que no supieron ninguno de ellos. ¿Quieren saber quién es Él? Bueno, quiero que lo sepan, que ahora se ha manifestado en esta tierra. Entonces, el impacto, wow, lo que ellos nunca llegaron a percibir en lo que estaba sucediendo, ellos ahora están viendo a ese logos. Lo mismo para el pueblo hebreo, que ellos consideraban que Dios no se podía manifestar en carne. Entonces ahora están viendo que la sabiduría que creó todas las cosas, ahora están viendo quién es la sabiduría misma, la palabra, la revelación misma de Dios. Entonces, entendiendo esta parte acerca del logos, podemos nosotros darle gracias a Dios, porque Dios no desea que ninguno de nosotros vivamos en el mundo de las ideas o en el mundo solamente de la teología o del conocimiento, pero ahora que podamos comprender al logos, porque dice este versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculizó entre nosotros, y oiga esto, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Moisés vio parte de la gloria de Dios, no a Dios mismo, como dice allá en el libro de Éxodo capítulo 33, 20, cuando él le dijo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Y él le dijo: no has de ver mi gloria, porque el que me ve muere. Y lo esconde en la hendidura de una peña y le dice: y te mostraré mis espaldas, es decir, te voy a mostrar un reflejo de mi gloria. Pero ahora, la experiencia que tuvo Moisés ahí en ese lugar fue espectacular, de tal manera que su rostro resplandeció con una pequeña revelación de Dios mismo. Pero en este caso no hay una pequeña revelación, sino la revelación completa, exacta de Dios a través de Cristo. Y vimos, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces, por eso, en la medida que conozcamos al Logos eterno, Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasó en una forma muy pequeña en la vida de Moisés. Resplandeció, pero usted y yo vamos a resplandecer en lo más profundo de nuestro corazón. Ese resplandor de la gloria, porque vamos a ver, en otras palabras, cara a cara a Dios en la persona de Cristo Jesús. Y poder tener esa revelación en nuestra vida va a transformar y cambiar toda nuestra percepción acerca de esta tierra, de nuestra vida y también de lo que es en sí mismo la eternidad. Ahora, hemos estado hablando que eso había sido desde mucho tiempo atrás profetizado, donde Dios anunció que el Logos se iba a hacer carne. Lo vimos en el caso de la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla ya de simiente, ya está hablando de un cuerpo. Lo vemos, por ejemplo, en el niño que iba a nacer, que sería el Mesías, cuando dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño, está hablando de un cuerpo, está hablando del Logos, iba a ser carne. No solamente eso, sino Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Oiga esto, dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, hablando de la encarnación de Logos.
Cuando llega el momento, cuando Jesús nace en Belén de Judea, entonces la Biblia en Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El anuncio que le da el ángel a José en sueño acerca de ese niño que estaba en el vientre de su esposa. Por eso que cuando la Virgen María fue visitada por el arcángel Gabriel, vea esta palabra, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. O sea, está hablando en futuro. Cuando nazca será llamado Hijo de Dios. Hay versículos en la palabra de Dios cuando se refiere a este título de Jesús, Hijo de Dios, tiene que ver con su divinidad. Pero en este versículo se refiere a su encarnación. ¿Por qué algunas personas no entienden cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora está diciendo aquí el ángel Gabriel, por parte de Dios. El mensajero le dice a la Virgen: y llamarás y por lo tanto será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué será? Porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con su nacimiento. Porque su hijo o nuestros hijos, decimos así, sí, la esposa lo concibió, el hombre también tuvo algo que ver, ¿no? Entonces, podemos decir, este es mi hijo. Entonces, porque fue engendrado y fue concebido en el caso de la mujer. Pero en este caso, ¿por qué se llama Hijo de Dios? Porque Dios, como dice aquí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Es decir, que era el Espíritu Santo el que iba a formar en el vientre de la Virgen María el cuerpo de Jesús. Por eso sería llamado Hijo de Dios, por causa de su encarnación. Entonces, comprendiendo esta parte importante, que donde se está cumpliendo toda la profecía acerca de lo que es la encarnación de Dios o el Logos, entonces vemos aquí que en Isaías ya lo había también profetizado. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Por qué dice esto? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Yo recuerdo cuando era un joven, que fue hace como 3 años atrás más o menos, entonces que oía a alguien que dijo que Jesús no era bien parecido, porque dice, tomó muy literal este versículo, pero no tiene que ver con si era guapo o no era guapo, sino sencillamente está hablando que no iba a haber en él parecido, es decir, que no había parecer en él ni hermosura, o sea, que sería como cualquier otro, no había una diferencia, sino que iba a ser como cualquier otro ser humano, es decir, en su cuerpo. Entonces ya estaba profetizando esta parte. Entonces, cuando Jesús nace, como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, de hecho vemos en la Biblia, dice que cuando llegaron sus días de alumbramiento, o sea, vemos que el cuerpo de Cristo empieza a desarrollarse dentro del vientre de la Virgen María, como lo hablábamos el día de ayer, donde no intervino el hombre para no heredar la herencia adámica. Dios no tomó el óvulo de la mujer, de la Virgen María, ni tampoco, por supuesto, el semen del hombre. ¿Por qué? Porque entonces iba a traer la herencia adámica al cuerpo de Cristo, es decir, nacería con pecado. Entonces ya no sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo, porque Él nació con pecado. Por eso Dios formó, y ya vamos a hablar un poco de eso, lo que significa esta parte. Entonces cuando acontece este milagro, y ahora en el mismo proceso natural, la Virgen María, estando en Belén de Judea, porque iban a empadronarse, había una
una orden a nivel del Imperio Romano de Augusto César, donde todos tenían que ir a su ciudad natal. Y José era de la ciudad natal, de donde venía, oiga esto, mire qué lindo. Recuerde que hablábamos de la simiente de la mujer. Está hablando que un aspecto general, pero que estaba hablando de un cuerpo que vendría para ser el Cordero de Dios. Luego Dios le revela a Jacob en el capítulo 49 que a través de la tribu de Judá, entonces ahora se estrechan los espacios, ¿no? Ya no solamente es que iba a venir una simiente, pero ahora sabemos por dónde iba a venir por la tribu de Judá. Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Pero luego más adelante Dios le revela que dentro de toda la tribu de Judá vendría a través de la familia de Isaí o la familia de David. Por eso que en Isaías se le conoce como el tronco de Isaí, ¿no? El papá de David. Entonces, pero ahora dentro de esa familia, oiga esto, de David, había uno que había empezado, oiga, tenía sangre real. José, pero era un carpintero en su época. No estaba haciendo cosas extraordinarias en los gobiernos ni nada. Siendo descendiente de David, era un carpintero. Entonces, por eso que cuando nace en Belén de Judea, ¿por qué? Porque tenía que empadronarse en su ciudad natal. Porque los judíos eran muy celosos en cuanto a su genealogía. Ellos sabían perfectamente de dónde venían. Estoy más que seguro que en un momento José debe haber dicho, bueno, Dios prometió que dentro de la descendencia del rey David vendría el Cristo. Pero yo estoy aquí, en esta tierra, sin mayor significado. Sin embargo, Dios lo escogió a él porque era descendiente de David y estando en Belén de Judea, haciendo esos trámites de empadronamiento para sacar el DUI, entonces en ese momento la Virgen María empieza a sentir los dolores de parto. Claro, se puede usted imaginar el susto para este hombre, porque todos los lugares, como era un movimiento nacional, todos estaban ocupados, los mesones, los hoteles, todos los lugares. No había lugar. Entonces dice, no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, pero ¿dónde nació Jesús? Nació en Belén, porque ahí se cumplió la profecía de Miqueas, capítulo 5, donde habla que iban a nacer en Belén. Es esto. ¿Creen ustedes que Augusto César dijo, voy a hacer necesito estadísticas? Quiero saber cuánto es la población del Imperio Romano, cuántos hombres tenemos. Por supuesto, necesitaba saber de los hombres para poder extraerlos de las distintas culturas, para que formaran parte de su ejército. Vamos a conquistar esto, cuánto dinero vamos a obtener de los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que a él se le antojó? No, señores. Fue Dios quien puso eso en la mente de Augusto César. ¿Por qué razón? José y María estaban viviendo en Nazaret. Y entre Nazaret y Belén hay aproximadamente 80 kilómetros. Entonces, cuando la Virgen María estaba en su 9º mes de embarazo, ¿fue casualidad que se movieron para allá? No, fue por un edicto de un emperador en Roma. Ellos se movilizan y nace donde Dios había profetizado. ¿Qué vemos ahí? Dios es soberano y con su providencia Él mueve las piezas del tablero de ajedrez para que se cumpla su hermosa palabra. Entonces vemos ahí que se cumple lo que dice la Escritura proféticamente. Y aquel verbo se hizo carne y fue manifestado. Por eso los magos, sabiendo esto, vienen y le adoran. Porque ellos sabían que era Dios hecho carne. Entonces, cuando vemos esto, un momento maravilloso, espectacular. Los ángeles, sí, la verdad, hermano, le digo esto, los ángeles empezaron a celebrarlo.
Gloria a Dios en las alturas. Y lo oían los pastores que estaban ahí en Belén. Sí, gloria había. Yo no sé, bueno, cuando vamos a algún restaurante, ahí están cantándole feliz cumpleaños, ¿no? Ahora, pero vea esto. Cuando Jesús nace, un coro celestial. ¿Alguno de ustedes ha tenido un coro celestial? Ninguno, pero vea qué bello. Un coro celestial celebrando. ¿Por qué lo celebraba? Ellos sabían lo que eso significaba, proféticamente lo que Dios había, oiga, no solamente desde Génesis, sino lo que Dios había planificado antes de la creación del mundo. Ellos sabían perfecta y cómo se venía cumpliendo a lo largo de los años y de los siglos. Y ahora se cumple y ellos lo celebran. Y valga la pena decir, ¿por qué celebramos el nacimiento de Cristo? Porque Dios y los ángeles lo celebraron. Algunos tienen alergia a celebrar la Navidad. Nosotros no estamos celebrando la fecha, estamos celebrando el gran acontecimiento que los griegos y también los judíos conocían como el Logos, y ese se hizo carne y los ángeles lo celebraron. Entonces, porque es el milagro de milagros, lo que se conoce en teología como la unión hipostática, es decir, las dos naturalezas en una sola persona. Entonces, eso es claro. Ya vamos a ver que esta es una cosa que nunca lo vamos a llegar a comprender en la cabalidad, pero es una realidad. Entonces, entendiendo esta parte, que era algo maravilloso, celebrado por los ángeles, los pastores también lo celebraron, pero Herodes, instrumento del diablo, él no lo celebró, sino que él maquinó la destrucción de ese cuerpo. El diablo husmeaba, tenía algo que decía, aquí hay algo raro. Entonces, Dios de antemano, sabiendo lo que iba a acontecer, entonces Dios dio este mensaje a Jeremías. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro, Raquel que lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Dios sabía que iba a haber una celebración, pero que iba a haber un ataque ¿hacia dónde? Hacia la encarnación. Y en Mateo 2:18, cuando Herodes manda matar a los niños en Belén de 2 años hacia abajo, entonces cita Jeremías 31, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, oiga esto, así como cuando Moisés, o más bien los varones del pueblo hebreo, fueron amenazados a muerte, porque el diablo, como he dicho, sabía que algo extraño se estaba confabulando. Entonces, por eso que Satanás ha tratado, bueno, de unas múltiples formas, destruir al pueblo de Israel. Porque del pueblo había algo misterioso en lo cual iba a traer a luz al mundo, al Logos, se iba a encarnar. Entonces, por eso las persecuciones que han habido históricas en el Antiguo Testamento, un intento de exterminio de los judíos en el tiempo de Éxodo, capítulo 1. Al matar a los varones, iba a destruir, por supuesto, toda la raza hebrea, o la cultura hebrea. Vemos la amenaza en el tiempo de la reina Esther, donde había un edicto de exterminio total
al pueblo judío. Pero claro, como Dios es soberano, Él sabe cómo maneja sus cosas y no sucedió esto. Vemos las distintas persecuciones que han habido. Por ejemplo, en 1870, 1890, en Europa se dieron muchas persecuciones sobre el pueblo hebreo. Pero llegó a su máxima expresión en el siglo XX, cuando Adolfo Hitler quiso destruir al pueblo judío completamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte fundamental. Y vea esto. Por eso que en Apocalipsis capítulo 12 nos habla, oiga, cuando Satanás es lanzado a la tierra, entonces dice que lanzó un río sobre la mujer que dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es esa mujer? El pueblo judío, el pueblo hebreo. ¿Por qué Satanás ha atacado a Israel durante tantos siglos? Y lo va a atacar en la gran tribulación porque está tan molesto, porque él no pudo percibir que a través de ese pueblo Dios iba a tomar forma humana y por el cuerpo de Cristo le aplastaría la cabeza en la cruz del Calvario y le quitó su dominio y control, y que toda aquella ilusión que tuvo antes de la creación misma, cuando dijo seré como Dios y subiré al Altísimo, quiso darle golpe de estado a Dios. Todas esas ilusiones se le vinieron abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por eso Satanás aborrece al pueblo hebreo y aborrece al cristiano. Por eso la iglesia ha sido perseguida, pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso debemos nosotros de darle gracias a Dios por Emmanuel, que vive en nuestro corazón ahora, y que por medio de su muerte y resurrección somos justificados. Ahora, teniendo esta como base, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel empieza a hablar acerca de un hijo de hombre. Daniel 7:13 dice ahí la escritura: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, oiga esto, como un hijo de hombre. No dice que era hijo de hombre, sino como. Esto podemos también relacionarlo cuando el Señor Jesús fue bautizado. Dice, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. No es que era una paloma, era como, parecido. Entonces, en este caso, era uno como hijo de hombre, que se presentó ante el anciano de días, hablando de Dios Padre. Entonces, desde el momento en que dice como hijo de hombre, es decir, que no era un ser humano común y corriente, parecía, pero no era. Porque en él habían dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, por eso se le llama ahí en Daniel como hijo de hombre. O sea, la apariencia de Jesús en cuanto a su parte humana, igual a la de nosotros. Pero internamente estaba ahí el Logos que se había encarnado. Dios estaba dentro, por eso dice como hijo de hombre. Entonces, viendo esto, ahora tiene más sentido lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, o sea, estaba con Dios Padre, y dice, y el Logos era Dios. La Biblia, desde el momento que dice que el Logos es Dios, es Dios. Por eso, en Lucas 2:52, entonces dice la Escritura, y Jesús crecía, hablando de su cuerpo, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que la encarnación del Logos hizo que Él participara de lo mismo que nosotros participamos, con muchos propósitos, y en las futuras clases hablaremos un poco más en detalle.
Pero dentro de ellos es para que nosotros entendamos que Él conoce nuestras luchas. Jesús conoce lo que es el cansancio. Jesús se cansó. Jesús tuvo hambre. Jesús se durmió en la barca. Jesús lloró. Vamos a ver esto en otras de las clases para entender que Dios nos entiende a nosotros. Quizás alguno de los que me escuchan en este momento se cree o cree que Dios no le entiende su lucha. Más de lo que usted se imagina, Dios lo entiende. Él comprende sus batallas, comprende todo. ¿Con qué propósito? Dice el libro de los Hebreos. Dice, para ser sumo sacerdote misericordioso. Por tal razón viene la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? El Logos hecho carne. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, sin pecado. Dios, Jesús entiende sus luchas, sus tentaciones. Pero Jesús no pecó, pero entiende ese tipo de batalla. Entonces, por eso lleguemos ante Él en oración, diciéndole, Señor, aquí está esto. Él no lo va a rechazar, sino que le va a dar el poder para poder vencerlo. Ahora bien, entonces, todo esto tiene que ver con una maravillosa revelación de la grandeza y el misterio escondido en ese cuerpo. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ahí encontramos una palabra muy importante, misterio.